Bienvenidos, oyentes valientes y curiosos, a un viaje donde lo ordinario se encuentra con lo inexplicable, y las carreteras que recorremos todos los días se convierten en pasadizos hacia lo desconocido. Soy su anfitrión en este recorrido por los rincones más oscuros y misteriosos de nuestras realidades y pesadillas. Hoy les presento no una, sino dos historias que desafiarán su percepción de la realidad y les harán cuestionar cada sombra en la noche. ¿Han sentido alguna vez ese escalofrío inexplicable al pasar por un lugar que parece ocultar secretos antiguos? ¿Han mirado alguna vez por el retrovisor y se han preguntado qué misterios siguen sus pasos en la oscuridad? En Carretera al Infierno y El Puente Olvidado, exploraremos estos miedos y mucho más. Acompáñenme mientras Fernando y Román, dos traileros cuyas vidas se entrelazan con lo sobrenatural, nos narran sus experiencias que desafían toda lógica y razón. Abróchense los cinturones y preparen sus nervios, porque lo que están a punto de escuchar es más que un relato. Es una invitación a mirar más allá de lo que creen posible. ¿Están listos para adentrarse en estas historias donde la realidad se desvanece y lo imposible toma el control? Entonces, sin más demora, sumerjámonos en el misterio y descubramos juntos qué hay más allá de la carretera y el puente que esperan en la penumbra. Carretera al Infierno. Recuerdo que había una frase que mi madre me decía mucho cuando yo era un niño. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. Mi madre era cristiana, y sí, eso es un versículo de la Biblia. Actualmente no me congrego en ninguna iglesia, y tampoco profeso alguna religión. Sin embargo, recuerdo mucho esa frase, y no puedo evitar notar cuánta razón tiene. Y más, cuando el camino que seguía aquel día era uno aún peor que la muerte. Buenas noches a toda la comunidad de este podcast. Mi nombre es Fernando. Tengo 35 años y llevo casi 10 años siendo trailero. Si alguno de los que me está escuchando en este momento también es trailero o trabaja en algo parecido, me gustaría que esta historia sirva como aprendizaje. Antes de comenzar, les daré un consejo. No importa que tanta confianza haya con las personas, tengan cuidado a quién suben a su vehículo. Y también el sitio al que van. Trabajo para una empresa de químicos, básicamente haciendo el transporte de sustancias peligrosas. Algunos gases, productos químicos industriales, inflamables y todos los químicos peligrosos que puedan imaginarse. Siempre cuando voy a viajar me acompaña una persona, pero nunca es la misma persona. Y esta vez, quien fue asignado para ser mi acompañante era un sujeto con un aire exageradamente misterioso. Le decían Beto. Nunca había hablado con él, pero sí tuve la oportunidad de verlo un par de veces antes en la empresa, y la impresión que siempre tuve de él es que era cuando menos un bicho raro. No sé cómo describir el cómo llegué a pensar eso, lo único que puedo afirmar es que de las pocas veces que me crucé con él, en todas sentí como si el aire a su alrededor fuera diferente. No sé si más frío o más caliente, solamente diferente, eso es todo. Sé que no es una buena descripción, pero soy pésimo fijándome en los detalles, así que esto es lo mejor que puedo decirles. Para este viaje, tendríamos que pasar solos Beto y yo unos 3 días, ya que era la cantidad de tiempo que nos tomaría llevar el encargo y regresar. Lo único que pasaba por mi mente era lo incómodos que iban a ser los próximos 3 días. ¿Puedes imaginártelo? Estar solo con una persona a la que apenas conoces y que tu primera impresión de él es que es un bicho raro. Antes de esto hacía lo posible por evitarlo, pero ahora ya no tenía más remedio que conocerlo, así que me mentalicé y me di la oportunidad de conocerlo. ¿Quién sabe? Quizá era un tipo de lo más agradable, y yo estaba ahí con mis prejuicios, resistiéndome a entablar una conversación con él. No debes juzgar a un libro por su portada, ¿verdad? Pues bueno, esta vez, desafortunadamente, yo tenía toda la razón. Qué tipo tan aburrido. Cada vez que intentaba empezar alguna conversación con él, simplemente me respondía con cosas como, sí, está bien, tienes razón, ajá,
¿Pueden imaginar lo incómodo que se siente estar con alguien tan extraño durante 3 días? De verdad, es algo agotador. Jamás volvería a irme de viaje con una persona así, y menos después de lo que pasó. La entrega fue hecha de una manera increíblemente fácil y rápida. Yo pensé que tal vez podría haber algún contratiempo, pero no fue así, y yo me sentía aliviado de que tuviéramos tiempo de sobra. Y así, probablemente podría salir de la incómoda situación de estar tanto tiempo con Beto. El día de la entrega todo transcurrió normal, y después de que se hicieran todas las respectivas verificaciones en la carga, finalmente pudimos irnos. Beto me dijo que, si yo así lo quería, él no tendría problema en pasar la noche en la ciudad e irnos al día siguiente. Me hacía sentir extraño el hecho de que Beto me hablara tan cómodamente. No, el simple hecho de que me hablara ya era lo suficientemente incómodo. Yo quería salir de esta incómoda situación lo más rápido posible, así que le dije que nos iríamos de inmediato. Afortunadamente, él estuvo de acuerdo, así que, sin demora, partimos. Y yo conduje lo más rápido que podía para no estar un segundo más con esta persona. El mismo día, ya habiendo caído la noche, la sensación de incomodidad se hacía más fuerte, y después de un tiempo era algo más. No puedo describir qué, aunque supongo que esto es parte de ese aire misterioso que se desprendía de Beto. De un momento a otro, Beto me habló. ¡Qué hermosa está la luna! Yo me sentía sorprendido, pero aún así le respondí afirmativamente, e intenté una vez más conversar con él, y milagrosamente lo logré. Era como si aquel tímido bicho raro se hubiera convertido en otra persona, pero no me podía quejar, pues ahora se había vuelto un tipo completamente agradable y conversador. Sin embargo, aquella sensación de no sé qué se hacía más y más fuerte. En un momento, todo lo que sentí fue que debía tener cuidado con Beto, que no debería confiar en él. Sentí que mantenerme alejado de él se había convertido en una necesidad. No sé cómo más explicarlo, pero sentía que debía alejarme de Beto. Esta sensación fue creciendo cada vez más y lentamente se hacía, no lo sé, tal vez pesada sobre mi pecho. Sí, creo que esa es la manera más acertada de describirlo, pues a cada segundo que pasaba, me costaba más respirar. Esto no era todo, pues además de la dificultad para respirar, todo mi cuerpo estaba, no lo sé, sentía como si estuviéramos a unos 35 o 40 grados de temperatura, y la verdad, la temperatura a la que estábamos apenas, y alcanzaba los 25 grados. De repente, comencé a sudar y a respirar pesadamente. Beto notó esto, e intentó ayudarme. Pero cuando colocó su mano sobre mi hombro, de inmediato le grité: «¡No me toques, aléjate!». Normalmente no suelo ser tan grosero con las personas. Sin embargo, lo supiera o no, él era el causante de todo lo que me estaba pasando. Así que, simplemente, no podía permitir que se acercara a mí tan cómodamente. En la cabina de mi camión sentía como si me ahogara y al mismo tiempo sentía como si estuviera al interior de un horno. Fue la sensación más desesperante que he sentido en mi vida. Ya eran las 11:30 de la noche y él era el encargado del GPS, así que yo simplemente conducía por donde él me decía que lo hiciera. Y repentinamente, Beto me hizo una pregunta un tanto extraña. «Fernando, ¿tú crees en el infierno?». Me pareció terriblemente extraño que, repentinamente, sacara el tema a colación, pero aún así le respondí, y le dije que no. Cuando él me preguntó por qué, yo le expliqué que mi madre era cristiana, pero cuando ella murió, yo simplemente me alejé de todo eso, pero que aún conservaba algunas enseñanzas útiles para mi vida, y que eso me había ayudado mucho en mi vida. De inmediato, una pequeña risa se escapó de sus labios, la cual causó que un escalofrío recorriera mi columna. «Ah, así que eres una oveja que se alejó del redil». Créanme cuando les digo que las palabras faltan para explicar cómo me sentí en ese momento. Hasta ese instante había hecho lo posible por soportar el desesperante calor que sentía y la sensación de pesadez en mi pecho, pero ahora todo era diferente.
No estoy seguro de qué sensación era esa, pero lo único que yo pensaba en ese instante es que debía alejarme de Beto tan pronto y tan lejos como me fuera posible en ese preciso instante. De inmediato, pisé el freno tan fuerte como si mi vida dependiera de ello, y mientras Beto me preguntaba qué es lo que estaba pasando, yo me desabroché el cinturón de seguridad, abrí la puerta, salí del camión y de inmediato corrí tan rápido y tan lejos como pudiera. No miré atrás ni por un segundo, solo corrí con todas mis fuerzas. No me explico el cómo estaba tan seguro de que eso es lo que debía hacer, pero lo que sentía en esos momentos no era algo normal con lo que podrías lidiar hablando. No sé cuánto tiempo pasó mientras corría a lo largo de la carretera. Solo sé que me alejé lo suficiente del camión como para no poder divisarlo a simple vista. Sin embargo, repentinamente, unos metros frente a mí, apareció Beto. Su apariencia era un tanto distinta. Tenía la piel pálida pero quemada en algunas partes, incluyendo su cuero cabelludo, y sus ojos eran totalmente rojos. Yo me detuve de inmediato y al hacerlo, Beto soltó una histérica carcajada tan fuerte que hizo que mis oídos dolieran. He estado asustado antes, sí, pero en esos momentos estaba aterrorizado, tanto así que, en ese instante, sentía como si hubiera estado petrificado. De inmediato, en el espacio que había entre nosotros, la carretera empezó a agrietarse y no tardó demasiado en abrirse por completo. Lo que vi ahí es un poco difícil de describir. Todo lo que puedo decir es que vi a personas sufriendo. Y es todo lo que puedo decir al respecto, pues sin importar qué tan malo sea yo para las descripciones, si solamente lo intentara, lo más probable es que esta historia sería censurada o aún peor, retirada de esta plataforma. Vi que estas personas salían del fondo de aquel agujero que se formó y se dirigían hacia mí. Su aspecto era terrible y lo único que pude hacer fue correr de regreso a mi camión. Pero de inmediato, otro agujero se abrió en la tierra y esta vez fue justo debajo de mis pies. Mientras caía, vi todo en cámara lenta y podrá parecerles increíble, pero después de eso no recuerdo nada. Literalmente, todo después de eso está en blanco. Lo siguiente que recuerdo es despertar en mi camión mientras conducía. Ya era de día. Y Beto, bueno, él no estaba por ninguna parte. En ese momento, todo mi cuerpo temblaba. De hecho, tuve que detenerme a un lado de la carretera, pues solo era cuestión de tiempo para que mis temblores me hicieran perder el control. Mientras me detenía, pensaba que no recordaba cuándo fue la primera vez que me parecía tan difícil manejar un camión, específicamente este camión que llevo casi 10 años conduciendo. El mismo día llegué de nuevo a mi ciudad y en mi empresa me dieron los siguientes 2 días libres. Según escuché, Beto pidió un permiso especial y supuestamente yo lo dejé en una ciudad que nos quedaba de camino. Aquel día me prometí a mí mismo no dejar que ningún desconocido se suba a mi camión, y mucho menos dejarlos definir la ruta, ya que tenía un antecedente y no quiero que me lleven por otra carretera al infierno. En los próximos minutos les invito a sumergirse en la inquietante experiencia de Román, un veterano trailero cuyo viaje rutinario se convirtió en una odisea sobrenatural. Prepárense para cruzar el Puente Olvidado, un lugar donde la realidad se distorsiona y los fantasmas del pasado cobran vida. ¿Están listos para descubrir lo que se esconde en las sombras de este enigmático puente? Acompáñennos en este viaje escalofriante. Buenas noches a toda la comunidad. Espero que se encuentren bien. Me llamo Román, tengo 45 años, soy trailero y llevo en esto desde que tenía 18 años, o lo que es similar, llevo 28 años dedicándole mi vida a esta profesión. Trabajo para un almacén de muebles. Normalmente, cuando una persona hace un pedido por internet, soy yo quien debe llevarlo e instalarlo si los clientes pagan lo suficiente. Obviamente no lo hago solo, sino que 3 personas más van conmigo y hacemos básicamente lo que el cliente pida. Dejar el mueble en un sitio específico, armar el escritorio y demás cosas. Un buen día,
En realidad fue muy bueno. Incluso el clima era tan perfecto que no tengo nada de lo que quejarme. Nos hicieron un encargo en la ciudad vecina. No eran ni siquiera 4 horas de camino, así que mis compañeros y yo, sin protestar, hicimos los preparativos y salimos. Uno de los 3 mosqueteros, así les llamo a mis compañeros, estaba guiando el camino, pero en un descuido nos llevó por un antiguo puente que se dice que está lleno de espíritus y fantasmas, llenos de lamentos. Ya era muy tarde, eran un poco más de las 10 de la noche, y el cliente, a pesar de que había pedido el mueble demasiado tarde, lo pidió para entrega inmediata, así que no nos quedaba más remedio que cruzar aquel puente abandonado. Inmediatamente, cuando pasamos sobre aquel puente, uno de mis compañeros se comenzó a sentir mal. Se sujetaba la cabeza y decía que le dolía. Otro simplemente se desmayó ahí directamente, y el que se suponía que estaba guiando el camino comenzó a sentir mareos y náuseas. En pocas palabras, yo era, por así decirlo, el último hombre en pie. De inmediato, un gélido viento empezó a soplar a nuestro alrededor, y me pareció ver que algo pasó apresuradamente y a toda velocidad al lado del camión. Luego de esto, comencé a escuchar gritos. A medida que avanzaba, estos se hacían más y más fuertes, hasta el punto en el que me comenzaron a doler los oídos. No fue de inmediato, pero también escuchar personas llorando en el fondo, y el ambiente se sentía, no lo sé, probablemente triste, algo así como un funeral. De repente, pude ver que todo se nublaba, pero no era algo normal, pues parecía como si aquella bruma proviniera del interior del suelo. Lo sé, suena loco, un poco descabellado, incluso irreal, pero no tengo explicación alguna para esto. Fue lo que viví, y eso fue lo que yo vi. De inmediato un hombre un tanto oscuro de piel apareció frente a nosotros usando una túnica blanca. Era calvo y sus ojos estaban desenfocados. Yo me detuve, pues no quería atropellarlo o algo por el estilo, y cuando me detuve, ambos nos miramos a los ojos. En el caso de él, diré que me miró a los ojos, pero como dije antes, sus ojos estaban desenfocados, por lo que no sabía si me estaba mirando a mí o si tal vez miraba a alguien más. No pasaron ni 30 segundos de mirarnos fijamente, y este hombre abrió su boca y comenzó a gritar. No era cualquier grito, pues cuando este hombre abrió su boca, lo hizo de tal manera que su mentón llegó prácticamente hasta su ombligo. Pueden imaginar mi sorpresa al ver esto. De inmediato miré a donde estaban mis compañeros, pero ellos estaban totalmente desmayados, mientras una espuma blanca salía de sus bocas. No supe si el hombre calvo, de piel oscura y de gran boca frente a nosotros era un humano. Se suponía que en este puente solo había espíritus y fantasmas, pero no quería atropellarlo, así que simplemente lo rodeé como pude y me largué de ese lugar. Este puente era algo largo, no tanto como los puentes más famosos del mundo, pero no era un tamaño que pudieras despreciar, y durante todo el trayecto para abandonar este lugar tuve que encontrarme con figuras que eran, cuando menos, extrañas. Vi a un niño cuadrúpedo, una mujer sin rostro, un hombre con cuernos, y no se imaginan qué otras cosas extrañas. Yo solo me preguntaba, ¿no se supone que en este lugar solo hay fantasmas y espíritus llenos de lamentos y arrepentimientos? Pues bueno, al parecer, quien sea que haya esparcido esa leyenda por la ciudad, debería hacerse un examen de la vista, pues esta no me parecía gente lamentándose. Como cereza del pastel, antes de atravesar el puente, el camión se apagó, sí, así de repente, y al apagarse las llantas, se frenaron de inmediato. Una y otra vez intenté encenderlo, pero nada pasaba. No iba a arriesgarme a salir a revisar el camión, pues ¿quién me dice que en este puente no iban a haber espíritus vengativos? Al final, milagrosamente, el camión volvió a encenderse e inmediatamente pisé el acelerador a fondo para salir de aquel misterioso puente de una vez por todas. Cuando finalmente logramos salir de ahí, mis compañeros, los 3 mosqueteros, se despertaron lentamente y me contaron que habían soñado que estaban fuera del camión persiguiéndolo para que no los dejara en aquel puente.
Hasta el día de hoy no tenemos ni la más mínima idea de lo que pasó, pero afortunadamente todos logramos salir de ese puente a salvo y estuvimos de acuerdo en que el tonto que nos guió ahí jamás volvería a estar a cargo del GPS. Saludos a toda la comunidad, mi nombre es Iván y creo que ahora es un buen momento para contar mi historia. Ser taxista fue la profesión que ejercí toda mi vida. Nunca aprendí a hacer otra cosa y, en realidad, era una profesión que me gustaba. En este trabajo tienes la oportunidad de conocer a muchas personas, tener buenas conversaciones y aprender de muchos temas interesantes, temas que no en cualquier lado se aprenden. Siempre he sido una persona muy conversadora, así que por lo general invito a mis clientes a que me cuenten un poco de su vida. Algunas personas lo toman a mal y prefieren no hablar. No los culpo, pues que un desconocido te pregunte cosas tan íntimas puede resultar un tanto sofocante. Sin embargo, la mayoría son personas bastante abiertas y me cuentan cosas sobre su vida, su pasado, sus deseos más culposos y sus mayores arrepentimientos. En muchos casos me he vuelto un confidente y así he aprendido cosas que podrían aterrar a cualquiera, desde la mejor forma para esconder a un cadáver hasta cómo aprovecharse del sistema bancario y robar al Estado por medio de transacciones fraudulentas. No me malentiendan, estas cosas han salido de conversaciones que casualmente han sucedido en mi taxi y nunca en mi vida pensaría en aprovecharme de estos conocimientos para hacer el mal. En mi taxi he subido a toda clase de personas, creyentes religiosos, personas de derecha, personas de izquierda, estudiantes universitarios, empresarios y hasta políticos reconocidos. Era una profesión que, como dije, disfrutaba mucho. Sin embargo, un día comprendí que en estos 30 años que llevo manejando taxi, había tenido mucha suerte, pues a pesar de que es un buen trabajo, nunca sabes lo que realmente montas en tu taxi, y esta fue precisamente la causa que hizo que me retirara de este rubro. La experiencia que viví no se la deseo a nadie, y siempre que veo a un taxista, oro por su seguridad. Pensando justamente en aquellos taxistas solitarios en las vías, es que decidí animarme a contar algunos de mis relatos. Algunos pueden ser muy escandalosos, por lo que pido mucha discreción, especialmente con el último, ya que fue la causa directa que me hizo retirarme de este trabajo. Mi primera experiencia aterradora como taxista ocurrió cuando recién empezaba en este rubro. Llevaba no más de 3 años manejando. 3 años es suficiente para aprender algunas cosas, como, por ejemplo, las calles de la ciudad, saber cómo acortar camino y, en algunos casos, evitar trancones, pero no es suficiente para enseñarte todos los peligros que se ocultan en la carretera. Los fines de semana me gustaba trabajar de noche, ya que por lo general se conseguían buenas propinas. En una de esas noches recogí a una pareja muy bien vestida que se dirigía a un lujoso restaurante. Sus ropas me parecían cuando menos extrañas, es decir, no estaban vestidas con las modernas ropas elegantes que se suelen ver en las reuniones de gente de alta sociedad, sino que más bien parecían ropas de alta costura del siglo pasado. Pueden buscar imágenes en internet para entender a lo que me refiero. En ese momento estábamos en octubre, por lo que imaginé que iban a un restaurante temático o a alguna fiesta de disfraces después de salir del restaurante. En realidad no lo sé y tampoco quise preguntarles por su vestimenta. El hecho es que era, cuando menos, extremadamente llamativa y fuera de época. La pareja parecía muy amigable, hablaban entre ellos con modismos un tanto anticuados. No solo su habla, sino que sus ademanes eran muy extraños. Además, la conversación que sostenían era totalmente desfasada de la actualidad. He subido muchas parejas a mi coche y entiendo más o menos las conversaciones típicas de una pareja, pero esto era completamente diferente a un punto que no sabría cómo explicarlo. En un momento me pregunté si realmente estaban actuando. Justo cuando estaba planteando preguntarle a la pareja, la mujer paró la conversación y me dirigió la palabra.
¿Sería mucha molestia si cambiamos el tipo de música? Me gustaría escuchar algo de Mozart. Sus composiciones siempre tienen un aire de elegancia atemporal. Es encantador. Quedé sorprendido por su petición. Mozart en la radio. Ni siquiera sabía si en la actualidad ese tipo de música se emitía en la radio, así que asentí y le dije que haría lo que pudiera. Sorprendentemente, la primera emisora que sintonicé estaba emitiendo una bella sonata de Mozart. Jamás había escuchado esta emisora, por lo que todo fue demasiado extraño. A los pocos minutos llegamos a destino, un restaurante un poco retirado de la ciudad, muy viejo por cierto. Se notaba que llevaba abierto desde hace décadas, pero el restaurante era famoso por su comida estrafalaria y poco convencional. Era, a todas luces, un establecimiento de alta alcurnia. Ellos se bajaron de mi taxi de la forma más elegante que una persona puede hacerlo, y antes de despedirme, la mujer amablemente me pidió si podía esperarlos por 5 minutos, ya que ellos, en realidad, tenían una cita en otro lugar. Acepté, no tenía nada que hacer en esos momentos. Además, la pareja me despertaba mucha curiosidad. Esperé 5, 10, 25 minutos y ellos no salían del restaurante. En ese momento, estaba un poco enojado. Pensé que me habían querido estafar, así que me bajé del taxi y los busqué. Naturalmente, no me permitieron la entrada al restaurante. Expliqué a los guardias que hace poco había dejado a una pareja vestida con una ropa elegante y extravagante. Ellos me miraron con una cara de duda y me dijeron algo que me sorprendió. «Señor, disculpe, pero aquí no ha entrado nadie desde hace por lo menos 2 horas. Hay un evento privado, por lo que la entrada está prohibida». Quedé mucho más confundido que los guardias. ¿Qué demonios estaba pasando? No podía dar crédito a lo que me decían, así que decidí esperar hasta el final del evento, que justamente era en 30 minutos. Esperé y vi a muchas personas con trajes elegantes, pero no a la pareja. Resignado me dispuse a manejar mi coche y volver a la ciudad. Aquella pareja, sin duda, me había visto la cara. O eso creía, porque en el instante que me dispuse a arrancar, escuché una voz que venía de la parte trasera de mi taxi. «Gracias por esperarme, tan amable, señor». Di un enorme sobresalto en mi coche, pegado de un grito. «Por favor, me gustaría que me llevara de vuelta, y no se preocupe, le daré una buena propina». La mujer estaba sola. Su ropa elegante estaba manchada de lo que parecía ser un líquido rojizo. Pero lo que más me asustó fue que en su mano había un enorme cuchillo de cocina. Aquella mujer tenía un tono serio y amenazante, y yo solo me preguntaba cómo demonios se había subido a mi coche. Quise negarme, y estaba a punto de hacerlo, pero en ese momento ella me señaló con el cuchillo y me dijo: «Amable señor, no me haga repetirlo de nuevo». En ese momento no lo pensé 2 veces, simplemente la llevé de vuelta a la ciudad. Fue el viaje más escalofriante que he hecho. La mujer no dejaba de mirarme de manera seria y amenazante, pendiente de cada acción que hacía. Luego de un rato conduciendo con las manos empapadas de sudor, la dejé exactamente en el mismo sitio donde la había recogido. «Ya llegamos, señora. Ahora bájese de mi coche, por favor». Yo estaba temblando, pero se lo dije de la manera más seria y calmada que pude. No quería que me hiciera daño después de todo. «Gracias por sus servicios, amable chofer. Le dejaré esta propina como muestra de mi gratitud». Y antes de que pudiera decir una palabra, la mujer simplemente se desvaneció delante de mí. Aquella experiencia fue extremadamente surrealista. ¿Podría ser que acaso lo que llevaba en mi coche no era...? En ese momento me desmayé. Desperté media hora después, con el cuerpo completamente congelado. La verdad, en ese momento pensé que todo esto había sido un mal sueño, pero había cosas que hicieron que me diera cuenta de que lo que pasó, en realidad, no fue una pesadilla. En la silla del asiento del conductor había una moneda de oro del siglo XIX. Estaba impresionantemente bien cuidada. Más adelante un tasador me dijo su valor en el mercado, que era bastante grande, lo cual me sorprendió en aquel momento. Fácilmente podría comprarme una flota de 3 taxis con su valor.
Sin embargo, quise guardarla como un valioso recuerdo, como un amuleto de lo que había vivido. Justamente un año después, subí a una pasajera que sabía bastante de historia. Entre charla y charla, ella me contó en lo que trabajaba. Se dirigía al aeropuerto y de camino pasamos por el restaurante donde había dejado a la pareja. Nada más al verlo, los pelos de mi brazo se erizaron y todos los recuerdos llegaron como una cascada. La mujer aprovechó ese momento para contarme una historia que había ocurrido en aquel sitio. Resulta que en el siglo XIX, el restaurante se volvió famoso por un crimen cometido por una mujer de alta alcurnia a su esposo. No podía dar crédito a lo que oía, así que le pregunté si de casualidad no tenía una foto de ella. En ese momento, ella, que trabajaba en un museo donde se guardan periódicos muy antiguos, me mostró una foto en su celular donde tenía guardado justamente el titular de la noticia. Y, efectivamente, en aquella foto se encontraba una imagen vieja y mal tomada de la mujer sospechosa del crimen. La reconocí de inmediato. La mujer nunca fue encontrada y nunca se supo su paradero. Me puse pálido y todo mi cuerpo se sacudió por lo que había presenciado. Sin duda alguna, lo que monté ese día no era de esta época. Tengo muchas más historias similares de avistamientos paranormales, pero esta, con mucha diferencia, es la más aterradora que puedo recordar. O eso creía, hasta que algunos años después, ya estando cerca de mi retiro, me sucedió un incidente que giró mi mundo 180 grados y casi me hace perderlo todo. En cierta ocasión recogí a una mujer bien vestida que salía de una discoteca. La mujer era bastante hermosa, no lo voy a negar. Estaba un poco tomada, pero aún así tenía el suficiente juicio para manejarse por sí misma. No suelo subir a borrachos a mi coche, pero en este caso accedí a llevarla, ya que, como dije, no la vi en tan mal estado. Tuvimos una conversación interesante. Ella me contó que trabajaba en streaming para adultos. En esos momentos no sabía el significado, ya que, la verdad, no uso mucho la tecnología. Quedé impresionado por su explicación. Nunca imaginé que se pudiera ganar dinero de esa forma. Además, me contó que le gustaba mucho salir con sus clientes a diferentes bares. Pero en esta ocasión, el tipo con el que salió resultó ser un patán. Entonces, ella, en medio de unas cuantas copas, decidió largarse del lugar y ahí fue cuando yo la recogí. Parecía una persona bastante amable y tenía una forma de expresarse muy cordial. Sin embargo, como les expliqué al principio, nunca sabes a quién montas en tu coche. Cuando llegamos a su destino, la mujer se bajó del taxi sin decir una palabra. En ese momento, la detuve y le recordé que había olvidado pagar la cuenta. Pero ella no tenía dinero, así que volvió a entrar al coche e insinuó que podía pagarme en especie. La mujer era muy hermosa, no lo voy a negar, pero yo era un hombre casado. Y créanme cuando les digo, jamás haría algo así. Así que, ya enojado por su propuesta, le dije que se bajara de mi coche y pagara la carrera. Pero ella, sin el más mínimo remordimiento, se bajó del coche y empezó a grabar con su teléfono, gritándole a la cámara que había hecho un servicio para adultos y que yo no quería pagarle. Además, agregó que la estaba amenazando de muerte. En ese momento quedé en estado de shock. Ella me apuntaba con la cámara y grababa toda la escena como si realmente hubiera ocurrido. Incluso recuerdo que sacó un preservativo aparentemente usado de su bolsillo y lo mostró ante la cámara. Parece que todo esto ya lo tenía planeado. Díganme, si les pasa algo así, ¿qué harían? Mi reacción fue la de una persona completamente alterada y desesperada. Me bajé del coche e intenté arrebatarle el celular. Mi objetivo era borrar ese video falso e irme de allí, pero la mujer fue más astuta. En ese momento no era un video lo que estaba grabando, sino un live. Por lo tanto, mi reacción impulsiva solo ayudó a que el video pareciera más creíble. Al final no pude quitarle el teléfono y ella simplemente escapó. El video se convirtió en todo un escándalo en las redes sociales. No era un hombre expuesto a las redes sociales, por lo que en ese momento no entendía el alcance y lo mucho que podía perjudicarme ese hecho, pero mi exesposa sí. Y créanme cuando les digo que ella fue quien más sufrió con aquel escándalo.
Tanto así que ese fue uno de los principales motivos de nuestro divorcio. No quiero entrar mucho en detalles, ya que esto es cosa del pasado, y la verdad es un poco doloroso todo lo que esto causó. Pero el caso es que gracias a varios contactos que había realizado a lo largo de los años siendo taxista, pude salir impune de aquella situación, ya que el video no mostraba pruebas suficientes. Fui calumniado y perjudicado al punto de perder mi matrimonio, pero a pesar de ello, la mujer salió beneficiada. No, decir beneficiada sería muy injusto. Ella en realidad ganó mucha popularidad en redes sociales por ser la valiente mujer que denunció un caso de acoso. Fue una escena surrealista, pero supongo que así funcionan las redes sociales, así que nada se pudo hacer. La verdad es una historia que no quiero contar, pero lo hago para que las personas taxistas que me escuchan tengan cuidado, especialmente con los borrachos. Sin embargo, esta no fue la razón principal por la que dejé este trabajo. Diría que, en comparación, lo que me ocurrió en esta ocasión fue mucho peor, porque en este caso mi vida estuvo en verdadero peligro. Hace unos pocos meses transportaba a un joven todos los fines de semana, un hombre ya entrado en sus 30 años. Le encantaba ir de discoteca en discoteca, así que mi función era simplemente llevarlo a una discoteca y después de unas horas recogerlo y dejarlo en algún motel de la ciudad. Por lo general siempre cambiaba de motel, así que nunca supe en realidad dónde vivía. En muchas ocasiones lo llevaba con alguna que otra chica y a veces hasta chicos. El tipo era bastante promiscuo, pero no tengo nada en contra de ello. Pienso que cada quien debe vivir su vida como quiera, así que nunca me entrometí. Cada vez que lo llevaba a una discoteca, siempre me contaba historias interesantes. De hecho, fue él quien me dijo la manera perfecta para desaparecer un cuerpo. Me dijo que lo había visto en una película. Fue una conversación tan casual y divertida que no me había dado cuenta de lo perturbador que había sido todo. Así fue como un fin de semana cualquiera lo recogí en un motel. Estuvimos hablando casualmente como siempre lo hacíamos, pero había algo diferente. En un momento, y por pura casualidad, noté que sus uñas estaban pintadas de un color rojizo. Parecía como si fuera pintura roja, de esa que se te pega en las uñas y es difícil de quitar. Le hice el comentario como una broma, y él me respondió con un tono casual. «Oh, discúlpame, mi última víctima me dio muchos problemas, y no alcancé a limpiarme del todo». Fue una respuesta extraña, pero dado que sus bromas siempre eran similares, simplemente me reí, aunque no debo negar que me sentí un tanto perturbado. Los meses siguieron pasando con normalidad, y con ello empecé a notar que este hombre nunca montaba a una persona igual en mi taxi, así como los hoteles y moteles, rara vez lo llevaba a uno igual. Un día escuché una terrible noticia mientras desayunaba en casa. Habían encontrado el cuerpo de una mujer joven embalsamado en la pared de un hotel de mala muerte. En ese momento, mi plato de cereal cayó al suelo cuando reconocí a la mujer que hace pocos días había sido la acompañante de aquel hombre en mi taxi. No daba crédito a lo que estaba escuchando. Justo en ese momento, una llamada entró en mi celular y ahí me di cuenta de que quien me llamaba era ese hombre. Al principio no le contesté, pero dado que insistía tanto, terminé por contestarle con voz temerosa. «Imagino que habrás visto la noticia, ¿verdad?», dijo el hombre. «Sí, ¿tú hiciste eso?», le pregunté con la voz entrecortada. «Creo que ya sabes la respuesta», me contestó. Estaba en estado de shock. Todo este tiempo había estado transportando a un asesino serial y jamás me di cuenta. Pero ¿cómo pude ser tan tonto? ¿Por qué me dejaste vivir? No alcancé siquiera a terminar la frase, y aquel hombre me respondió con una voz gruesa y fría, porque si lo hacía, no tendría quien me llevara. Ya he cometido ese error antes y me he sentido bastante solo. Usted, por otro lado, me cae bien, anciano. Sin embargo, ahora que lo sabe todo, la cosa ha cambiado. Cuídese las espaldas, Iván, porque algún día mi cuchillo estará detrás de usted». Esas palabras me dejaron helado.
Desde ese día me vi obligado a abandonar mi taxi. Fui a la policía y reporté todo lo que recordaba, pero estaba en un estado tan lamentable mentalmente que no pude decir mucho, aunque quisiera. Fui internado con un psicólogo y poco a poco fui dando las direcciones de todos los lugares a los que había transportado a aquel sujeto, así como una descripción detallada de su aspecto físico. Naturalmente, se descubrieron una docena de víctimas más, y quién sabe cuántas más. El caos que generó en la ciudad no fue para nada menor. Todo el mundo estaba muy precavido, las discotecas cerraban más temprano y había patrullajes constantes en muchos puntos de la ciudad. Por mi parte, fui asignado a vivir una temporada en las oficinas centrales de la policía. No podían darse el lujo de perder a su mayor informante en este caso. Pasé mucho tiempo viviendo allí. El asesino nunca fue encontrado y por el mismo motivo decidí abandonar la ciudad y todo rastro de mi antiguo trabajo como taxista, porque en tu taxi nunca sabes realmente a quién o qué cosa monstruosa puedes llegar a montar. Bienvenidos a Relatos Ocultos en el Tiempo, el espacio donde las carreteras hablan y los misterios se desvelan. En este canal nos adentramos en las historias más enigmáticas y escalofriantes enviadas por los protagonistas de las rutas más solitarias, los traileros. Cada episodio es un viaje a lo desconocido, a esos encuentros inexplicables que suceden en el silencio de la noche, donde solo el rugir de un motor rompe la quietud. Estas narraciones son más que simples cuentos, son experiencias vividas por aquellos que pasan sus días y sus noches recorriendo kilómetros de asfalto y misterio. Desde apariciones fantasmales en medio de la niebla hasta leyendas urbanas que se convierten en realidad en el siguiente recodo. Relatos Ocultos en el Tiempo es su puerta a un mundo donde la realidad supera la ficción. Las historias que escucharán aquí han sido enviadas por traileros reales, quienes han tenido el valor de compartir sus experiencias más aterradoras y sorprendentes con nosotros. Así que ajusten sus cinturones, enciendan sus motores y prepárense para ser parte de estos relatos únicos, donde cada kilómetro cuenta una historia diferente. Bienvenidos a Relatos Ocultos en el Tiempo. La carretera nos espera. Era una noche oscura y tormentosa en las sinuosas carreteras de la Sierra de México, donde las sombras se entrelazan con las leyendas. Mi nombre es Eduardo, y durante años he sido un trailero, transportando mercancías a través del país. Aquella noche, mi ruta me llevó por un tramo conocido por sus curvas peligrosas y sus historias escalofriantes. Había comenzado mi viaje desde Puebla con destino a Monterrey. La carretera estaba desierta, apenas iluminada por los destellos intermitentes de mi tráiler y los relámpagos que rasgaban el cielo. A medida que avanzaba, una sensación inquietante se apoderaba de mí, una mezcla de soledad y alerta que solo los que han recorrido estas rutas pueden entender. Alrededor de la medianoche, en un tramo particularmente aislado, noté algo extraño en mi espejo retrovisor. Una camioneta blanca, desgastada por el tiempo, apareció de repente, siguiéndome de cerca. Al principio, no le di importancia, pensando que pronto me adelantaría, pero no lo hizo. Por más que cambiaba mi velocidad o daba señales para que pasara, la camioneta se mantenía a una distancia constante. Un escalofrío recorrió mi espalda. Recordé historias de otros colegas sobre vehículos fantasmas que aparecían en esta ruta, pero siempre había pensado que eran solo cuentos para asustar a los novatos. Decidí detenerme en una gasolinera abandonada para enfrentar a quien me seguía. Cuando paré, la camioneta también se detuvo, pero a unos metros de distancia. Con valentía y una linterna en mano, me acerqué. Al iluminar el interior, descubrí que no había nadie al volante. Era imposible. Sentí una oleada de pánico y regresé corriendo a mi tráiler.
Justo cuando estaba a punto de arrancar, vi en el espejo algo que heló mi sangre. Una figura borrosa, con ojos que brillaban con una luz inhumana, se encontraba justo detrás del tráiler. Pisando el acelerador huí de ese lugar maldito. La camioneta ya no me seguía, pero el terror me acompañó el resto de la noche. Cada sombra parecía esconder figuras espectrales, cada ruido era un susurro del más allá. Esa noche entendí que en las carreteras de México no solo transportamos mercancías, a veces llevamos con nosotros historias y entidades que trascienden nuestra comprensión. Desde entonces, cada vez que paso por esa ruta, siento una presencia que me observa desde la oscuridad, recordándome que hay misterios en este mundo que es mejor dejar sin resolver. Y aunque he seguido siendo trailero, esa experiencia ha quedado grabada en mí como un recordatorio permanente de que en algunas carreteras nunca se viaja solo. Me llamo Marco y llevo más de 15 años recorriendo las carreteras de México como trailero. He visto y escuchado muchas cosas extrañas, pero nada se compara con lo que viví una noche en la carretera de Durango a Zacatecas. Era una noche de invierno. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban con fuerza. Me gustaba conducir de noche por la tranquilidad y la frescura del aire. Estaba en medio de mi ruta cuando, de repente, una densa niebla comenzó a descender sobre la carretera. Era tan espesa que apenas podía ver más allá del parabrisas de mi tráiler. Reducí la velocidad, encendí las luces altas y continué con precaución. No había otros vehículos en la carretera, solo yo y la niebla. Fue entonces cuando vi algo inesperado, una figura humana caminando lentamente al borde de la carretera. Era un hombre, o eso parecía, con un sombrero de ala ancha y un abrigo largo. Me pareció extraño ver a alguien caminando en esa zona tan solitaria y a esas horas. Instintivamente reduje aún más la velocidad y me acerqué. Al pasar a su lado bajé la ventana para preguntarle si necesitaba ayuda. Pero cuando lo miré, me di cuenta de que su rostro estaba oscurecido por la sombra del sombrero y sus ojos brillaban con un resplandor rojo sobrenatural. Un escalofrío me recorrió la espalda. Aceleré y seguí adelante, pero en el espejo retrovisor vi que la figura se detenía y me miraba. Continué mi camino, intentando convencerme de que había sido mi imaginación o el cansancio. Pasaron unos minutos y pensé que todo había sido un mal momento, pero entonces, en medio de la niebla, vi una silueta familiar adelante en la carretera. Era el mismo hombre, parado en medio del camino, mirándome fijamente. No había manera de que pudiera haberme adelantado. Esta vez, el miedo me invadió. No sabía si detenerme o intentar pasar junto a él. Opté por la segunda opción, pero justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, la figura se desvaneció en el aire como si fuera hecha de niebla. Continué mi ruta, mirando constantemente los espejos, esperando verlo de nuevo, pero no volvió a aparecer. La niebla se disipó poco después y la carretera volvió a su normalidad. Desde esa noche evito esa ruta siempre que puedo. Algunos compañeros han bromeado diciendo que vi al famoso fantasma de la carretera de Durango, pero yo sé lo que vi. Algo inexplicable y aterrador, un recuerdo que me acompaña en cada viaje nocturno, recordándome que en las carreteras solitarias uno nunca está completamente solo. Mi nombre es Raúl y soy un trailero veterano. Durante años he recorrido las rutas más solitarias y oscuras de México, pero ninguna experiencia fue tan aterradora como la que viví en la carretera de Oaxaca a Veracruz. Era una noche de noviembre, con una luna llena brillante que iluminaba el camino. A pesar de la belleza del paisaje, siempre he sentido respeto y cierto temor por estas carreteras, llenas de curvas cerradas y precipicios ocultos. Aquella noche el viento soplaba con fuerza, y las ramas de los árboles se mecían como si danzaran al son de una melodía desconocida. Cerca de la medianoche,
Mientras me acercaba a una zona particularmente aislada, noté una figura parada al lado del camino. Era una mujer vestida con un vestido blanco desgarrado, con el cabello largo cubriéndole el rostro. Me detuve pensando que podría necesitar ayuda. Bajé la ventanilla y le pregunté si estaba bien. Ella no respondió. Solo se quedó quieta mirando hacia el suelo. Me invadió una sensación de incomodidad, pero mi instinto de ayudar era más fuerte. Salí del tráiler y me acerqué a ella, preguntándole nuevamente si necesitaba que la llevara a algún lado. Fue entonces cuando levantó la cabeza. Su rostro estaba pálido, sus ojos eran dos pozos negros y lo más aterrador, su boca estaba cosida con un grueso hilo rojo. Retrocedí horrorizado, pero ella comenzó a caminar hacia mí lentamente, con un sonido sordo y arrastrado que provenía de sus pies descalzos. Corrí de vuelta al tráiler, arranqué el motor y aceleré como nunca antes lo había hecho. En el espejo retrovisor pude ver cómo la figura de la mujer se desvanecía en la oscuridad, como si se hubiera disuelto en la noche. Durante el resto del viaje, mi mente no pudo alejarse de lo que había visto. Al llegar a mi destino, conté lo sucedido a un colega local. Su rostro se puso pálido al escucharme y me dijo que, según una leyenda local, la mujer que vi era el espíritu de una novia abandonada que había fallecido en esa carretera hace muchos años, y desde entonces se aparecía a los viajeros solitarios. Nunca he podido olvidar esa noche, y cada vez que paso por esa carretera siento un escalofrío recorriendo mi espalda. Aprendí que, en las carreteras solitarias, no solo nos enfrentamos a los peligros terrenales, sino también a aquellos que residen en el umbral de lo desconocido. Mi nombre es Carlos, un trailero con más de 20 años de experiencia en las carreteras de México. He visto de todo, desde accidentes espantosos hasta fenómenos inexplicables. Pero nada se compara con lo que viví en una ruta aislada entre Chiapas y Tabasco. Era una noche de octubre, con una luna creciente que apenas iluminaba el camino. Había escuchado historias sobre esta ruta, rumores de apariciones y sucesos extraños, pero nunca les di crédito. Esa noche mi carga era ligera y el viaje prometía ser tranquilo. Pasada la medianoche, mientras me adentraba en un tramo especialmente solitario, una densa niebla comenzó a cubrir el camino. Reduje la velocidad, encendiendo las luces altas. De repente, en medio de la neblina, una figura apareció. Era una niña de no más de 10 años, vestida con ropas antiguas, parada en medio de la carretera. Instintivamente frené, deteniendo el tráiler a pocos metros de ella. Me preguntaba qué hacía una niña sola a esas horas de la noche. Con precaución, abrí la puerta y bajé. ¿Estás bien?, le pregunté. La niña no respondió. Se limitó a mirarme con ojos tristes y profundos. Algo en su mirada me heló la sangre. Me acerqué, ofreciéndole llevarla al pueblo más cercano, pero en un parpadeo desapareció frente a mis ojos. Atónito, miré a mi alrededor, pero no había rastro de ella. Regresé al tráiler intentando convencerme de que había sido una ilusión. Continué el viaje, pero no podía sacudirme la sensación de inquietud. Cada sombra en la carretera parecía moverse. Cada ruido era un susurro fantasmal. Horas más tarde, al llegar a una gasolinera para tomar un café, conté lo sucedido al encargado. Su rostro se puso pálido al escuchar mi historia. Esa niña, comenzó. Hace años, una familia tuvo un accidente fatal en esa carretera. La única que desapareció fue su hija pequeña. Nunca encontraron su cuerpo. Dicen que su espíritu aún busca el camino a casa. Las palabras del hombre me dejaron paralizado. Regresé al tráiler, sintiendo una mezcla de miedo y tristeza. El resto del viaje lo hice en silencio, pensando en la niña y en las almas perdidas que vagan en las carreteras, atrapadas en un limbo eterno. Desde entonces, evito esa ruta siempre que puedo. Pero en ocasiones, cuando la luna crece y la niebla se asienta, siento una presencia en la carretera.
una sombra fugaz que me recuerda que hay misterios en este mundo que están más allá de nuestra comprensión. En las noches más oscuras pienso en esa niña y en el destino incierto que nos espera a todos en los caminos solitarios. Mi nombre es Ernesto, y durante años he recorrido las vastas carreteras de México al volante de mi tráiler. He visto paisajes hermosos y he vivido aventuras, pero ninguna tan inquietante como la que me aconteció una noche en una ruta solitaria entre las montañas de la Sierra Madre. Era una noche de noviembre y mi ruta me llevaba desde Monterrey hasta Tampico. La carretera era conocida por ser escasamente transitada y envuelta en historias de misteriosas apariciones. Siempre fui escéptico respecto a lo paranormal, pero eso estaba a punto de cambiar. La noche se asentó rápida y oscuramente, con solo la luz de la luna iluminando mi camino. Las estrellas estaban ocultas detrás de nubes espesas y una sensación de aislamiento me envolvía mientras avanzaba por la carretera serpenteante. Mi tráiler rugía en la quietud, rompiendo el silencio sepulcral de la sierra. Pasada la medianoche, una densa niebla comenzó a formarse, reduciendo mi visibilidad a unos pocos metros. Encendí las luces altas y reduje la velocidad, alerta a cualquier movimiento. Fue entonces cuando la vi, una figura femenina parada al borde de la carretera, vestida con un largo vestido blanco que ondeaba con el viento. Me detuve, sorprendido por su presencia en un lugar tan remoto. Bajé la ventanilla y la llamé, pero no respondió. Con una mezcla de preocupación y curiosidad, salí del tráiler para acercarme a ella. ¿Necesita ayuda?, pregunté, pero la figura permaneció inmóvil, su rostro oculto por el cabello oscuro. Al acercarme, sentí un escalofrío recorriendo mi espina dorsal. Su silueta parecía etérea, casi irreal. Extendí mi mano, pero antes de que pudiera tocarla, la figura se disolvió en la niebla como un susurro, dejándome solo con la brisa fría y mis preguntas sin respuesta. Inquieto, regresé al tráiler y continué mi camino, pero la imagen de la figura no abandonaba mi mente. La carretera se retorcía como una serpiente entre las montañas y cada curva me llevaba más profundamente en un mundo de sombras y susurros. Horas más tarde, al acercarme a un pequeño puente, la radio del tráiler comenzó a emitir estática. Intenté ajustarla, pero en lugar de música, una voz femenina emergió entre el ruido blanco. «Vuelve», susurraba una y otra vez. El corazón me latía con fuerza y un sudor frío cubría mi frente. Aceleré, intentando dejar atrás la voz y la sensación opresiva que me rodeaba. La carretera parecía estirarse infinitamente y la sensación de estar siendo observado crecía con cada kilómetro. Cuando finalmente llegué a Tampico, el amanecer comenzaba a romper la oscuridad. Me detuve en una cafetería al borde de la carretera, todavía temblando por la experiencia. El dueño, al ver mi rostro pálido, se acercó y me preguntó si estaba bien. Le conté lo sucedido, esperando escepticismo o burla, pero en su lugar vi reconocimiento en sus ojos. «La dama de la niebla», dijo con voz baja. «Muchos camioneros han visto su figura en esa carretera. Dicen que es el espíritu de una mujer que murió en un accidente hace años, buscando a alguien que la lleve a casa». Salí de la cafetería con una mezcla de alivio y asombro. Lo que había experimentado esa noche había cambiado mi perspectiva para siempre. Hola, soy Ezequiel, venezolano de 36 años, actualmente radicado en México y dedicado al transporte de carga. Cada noche mientras conduzco, encuentro en las historias de terror una vía para relajarme y agregar emoción a mis rutas. Escuchar relatos sobrenaturales compartidos por colegas se ha convertido en una experiencia única que da un giro intrigante y emocionante a mis viajes. Con casi 8 años de experiencia en el transporte de cargas, esta labor
Se ha convertido en el pilar que sostiene el sustento de mi familia, especialmente después de asumir la responsabilidad de mis hermanos menores tras la pérdida de mis padres y ahora también de mi esposa. Una noche, mientras conducía por una de las carreteras que en mis 8 años de experiencia ya había recorrido varias veces, experimenté sensaciones extrañas que antes solo eran sutiles corrientes de nerviosismo. La atmósfera a lo largo de la carretera federal 307, conocida por sus relatos de fenómenos misteriosos y sus terribles historias de terror, parecía más densa esa noche. Sin embargo, lo que ocurrió superó cualquier experiencia anterior. Transitando por la carretera 307, mientras escuchaba historias, como era mi rutina nocturna, me percaté de un automóvil detenido con las intermitentes encendidas y el capó abierto. La escena sugería un posible sobrecalentamiento, dado que se percibía una ligera emanación de humo. Opté por disminuir la velocidad, ya que era inusual encontrarse con esa situación a esas horas y en esa carretera, donde generalmente predominan los camiones de carga. Al pasar junto al automóvil, observo a una chica en el asiento del lado del pasajero y a un chico frente al vehículo, aparentemente intentando solucionar un problema. Decido detenerme al lado de ellos, bajo el cristal, y les ofrezco ayuda. El chico, visiblemente acelerado, confirma que su auto se ha sobrecalentado. Al volver la mirada hacia la chica, noto que me observa intensamente, con una mirada alarmante y profunda, pero sin pronunciar una palabra, pero como si tratara de pedirme ayudar de una manera silenciosa, o tal vez solo de advertirme que algo andaba mal. Descendí del auto con la firme decisión de colaborar y regular la temperatura del vehículo. Mi objetivo era asegurarme de que estos jóvenes pudieran continuar su viaje en la desolada y oscura carretera, solo iluminada por los faros de nuestros vehículos. «Soy Esteban», me dijo, mientras nos esforzábamos por arreglar el carro. En medio de nuestras conversaciones, Esteban decidió compartir detalles sobre su ocupación actual. Reveló que trabajaba como jardinero para una familia adinerada, pero su salario no era suficiente debido a su participación en el mundo de las apuestas y su atracción por los juegos de azar, especialmente los casinos. Esto lo llevó a tomar decisiones equivocadas, como préstamos innecesarios y acciones irreparables. Cada palabra de su relato dejaba claro que no estaba ayudando a un buen chico. Lo extraño era que en ningún momento Esteban optó por presentarme ni mencionar nada acerca de la joven que noté dentro del vehículo, quien permanecía allí con una mirada fija y misteriosa. A pesar de que pasó un tiempo considerable sin lograr controlar la temperatura del automóvil, yo debía continuar mi ruta para concluir con la entrega, y el vehículo aún no mostraba signos de enfriarse. Ante esta situación, le ofrecí a Esteban la opción de comunicarme desde mi radio central con la estación policial más cercana para solicitar una grúa que pudiera brindar ayuda al carro. Sin embargo, de manera alarmante y extraña, él se negó rotundamente, como si estuviera intentando ocultar algo. Esta negativa levantó numerosas dudas en mi mente, especialmente a la luz de las historias que Esteban compartió anteriormente, haciendo que cuestionara la veracidad de sus palabras y las acciones que supuestamente había llevado a cabo. Lo más extraño estaba a punto de suceder de manera perturbadora. Observé hacia el interior del carro y noté que la chica ya no estaba allí, pero tampoco escuché el sonido de las puertas abriéndose o cerrándose. Decidí preguntarle a Esteban acerca de la chica que había visto dentro, pero su reacción fue aún más alarmante y desconcertante. Mirándome con temor, me respondió preguntando, «¿Qué chica?» Venía solo. En ese momento, un escalofrío recorrió mi piel, pero lo más inquietante fue la forma en que Esteban actuó, como si yo supiera algo que él estaba ocultando.
Se puso nervioso al extremo, llegando al punto de pedirme que me fuera y lo dejara con su auto averiado. No me permitió abordar la situación de la chica que, según él, no existía, lo cual aumentó aún más mi inquietud y desconcierto. La forma en que Esteban reaccionó confirmó mis sospechas de que algo andaba mal. Me dirigí a mi camión para continuar mi ruta, pero a pesar de mis intentos de calmar a Esteban, él no se dejó y de manera insistente me pidió que me retirara. A medida que avanzaba en mi destino, me distanciaba cada vez más de Esteban y su vehículo. La incertidumbre de lo que estaba sucediendo no me dejaba en paz y surgían continuamente numerosas interrogantes en mi mente. ¿Qué había hecho Esteban? ¿Quién era realmente esa chica que yo vi? ¿Existía o no? Las respuestas parecían esquivas, sumiéndome en una creciente intriga y preocupación mientras continuaba mi camino. A kilómetros de distancia aún me seguía cuestionando. Decidí pararme en la comisaría a las afueras de la carretera y contar lo que había vivido. De manera repentina, veo que todos los policías presentes me miran y me dicen que los acompañe a donde había visto a los chicos y el automóvil averiado. Al llegar a la escena, los policías compartieron detalles impactantes. Una familia había denunciado la desaparición de su hija junto con el robo de su automóvil, señalando a un empleado de la casa como el principal sospechoso. Mis inquietudes se confirmaron y una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo al comprender la gravedad de la situación. Mientras avanzábamos, a kilómetros logramos ver un vehículo venir a nosotros. Se trabaja de Esteban, quien aparentemente había logrado resolver los problemas de temperatura en el automóvil y reanudar su camino. Luego de un duro trabajo de las patrullas presente, lograron detener a Esteban. A pesar de su detención, la desconcertante ausencia de la joven en el interior del vehículo desafiaba mi testimonio visual. La incertidumbre flotaba en el aire, mientras las patrullas presentes se esforzaban por desentrañar la verdad detrás de este intrigante caso. Nos encaminamos a la comisaría y tras un minucioso interrogatorio, las autoridades lograron que Esteban confesara. La escalofriante verdad confesó que durante un intento de robo, la joven lo descubrió, desencadenando una violenta confrontación que culminó con la trágica muerte de ella. Esteban, apoderado del nerviosismo, ocultó el cuerpo en la parte trasera de la casa, robó el automóvil y trató desesperadamente de evadir cualquier rastro conocido. En ese momento, la realidad parecía surrealista. Las autoridades, perplejas, decidieron contactar a la policía local en el área de la casa para verificar la historia de Esteban. La pesadilla se intensificó cuando los policías locales confirmaron el descubrimiento macabro. El cuerpo de la joven había sido enterrado en el patio trasero. El impacto de esta revelación dejó una huella imborrable en mi mente, marcando un episodio de horror que perdura hasta el día de hoy. A pesar de que el caso se resolvió y Esteban fue detenido, persiste en mi mente una inquietud profunda. ¿Cómo y por qué vi a esa chica, ya muerta y enterrada, dentro del vehículo? Esta pregunta se aferra a mi conciencia y subconsciente, desafiando cualquier explicación lógica. Desde aquel momento mi vida ha experimentado una transformación incesante. La experiencia ha dejado una marca imborrable. Como conductor, la normalidad de transportar carga de noche se ha visto eclipsada por la sombra de aquella imagen perturbadora. La carga emocional de ese recuerdo persiste, impidiéndome retomar la rutina nocturna y dejando una cicatriz en mi profesión y en mi ser. Continuamos con la siguiente historia enviada por otro suscriptor. Cerca de las 3 de la mañana, mi camión se averió en una carretera desconocida para mí. Nunca imaginé que viviría una historia más intensa que las anécdotas que solía escuchar para mantener mis rutas llenas de emoción y suspenso. Soy Ernesto, un chofer nocturno de 42 años con 2 décadas de experiencia al volante de camiones de carga. Mi fiel compañero en estas travesías es mi hijo de 19 años,
un verdadero apasionado por el mundo de los camiones de carga. Era un viernes por la noche corría, mientras mi hijo, quien era mi compañero de viaje, aquejado por problemas de salud, no pudo unirse a mí en un viaje que prometía no solo una larga distancia, sino también la desafiante travesía de una carretera solitaria. A pesar de mi experiencia como chofer de carga, esta ruta específica nunca había sido parte de mi itinerario. Inicié el viaje solo, decidido a encontrar una historia de terror que pudiera captar mi atención, buscando distraer mi mente que solía disfrutar de la compañía de mi hijo en estos viajes rutinarios. Viajar con él se había convertido en una costumbre reconfortante y la ausencia de su compañía exigía encontrar una distracción que ocupara mi mente en esta ruta desconocida y solitaria. Después de recorrer numerosos kilómetros en medio de una oscuridad absoluta, la carretera se veía rodeada por imponentes árboles y la ausencia total de cualquier otra presencia agravaba la sensación de aislamiento. Inmerso en la narración de la historia que escuchaban mis oídos, lo impensable sucedió. Mi camión disminuyó su marcha de manera abrupta, obligándome a detenerme y desviar mi atención para averiguar la razón de este inesperado contratiempo. Descendí del vehículo en medio de una oscuridad intensa y una densa neblina. Utilizando la luz de mi celular, inspeccioné minuciosamente cada una de las llantas para asegurarme de su buen estado, y a simple vista, parecían en condiciones óptimas. Después de esta breve pausa técnica, reanudé mi viaje. A pesar de estar inmerso en la escalofriante historia de terror, no asocié el incidente a nada sobrenatural, optando por mantener la calma y continuar mi trayecto. A menos de 2 kilómetros del punto donde hice la primera parada, mi camión repitió su extraño comportamiento, pero esta vez la situación empeoró. Se detuvo por completo, sin dar señales de una falla mecánica aparente, simplemente dejó de funcionar. En un intento de resolver la situación, recurrí a mi celular y a la radio central, pero ninguna de las dos herramientas me permitía establecer comunicación. Lo más desconcertante era que, a pesar de la falta de conexión para asuntos prácticos, la radio destinada a la historia de terror seguía teniendo un alcance sorprendentemente bueno, pero yo aún seguí tratando de no pensar en que todo esto solo se trataba de mecánica y casualidad. Entre las sombras de los árboles que bordeaban la carretera, se vislumbraba una luz a una distancia no demasiado lejana, como si alguien habitara en ese lugar. Tomé la decisión de caminar hacia allí, con la esperanza de encontrar algún medio de comunicación que me permitiera averiguar qué le sucedía a mi camión. Con cada paso en dirección a la casa, me asaltaban dudas sobre mi elección de ir allá. ¿Quién residiría en un lugar tan apartado y oscuro en medio de la nada? Sin embargo, no me quedaba otra opción. Al llegar a la casa, noté que a pesar de su ubicación remota, tenía una apariencia sorprendentemente antigua, como si hubiera sido abandonada durante años. ¿Quieres?, resonó desde el interior de la casa. Respondí, identificándome como Ernesto y explicando que mi camión se había averiado. Le expliqué que estaba buscando desesperadamente algún medio de comunicación, ya que ni mi celular ni mi radio tenían señal. De la casa emergió un hombre de unos 60 años aproximadamente, quien me informó que no había posibilidad de comunicación, pero se mostró dispuesto a ayudarme con la situación de mi camión. Juntos nos dirigimos hacia el camión, y el hombre se presentó como Esteban. Mientras intentábamos solucionar los problemas mecánicos, decidió compartir parte de su vida conmigo. Reveló que había tomado decisiones equivocadas en su juventud, carecía de familia y esposa, y optó por sumergirse en la vida en medio de la naturaleza y el bosque. Aunque admitió que a veces se sentía abrumado por la soledad, afirmó que prefería esta existencia a vivir en un mundo donde otros le impusieran penas por ser una persona sin lazos. Esteban también compartió una experiencia dolorosa. Se había enamorado solo una vez,
y esa chica lo traicionó con quien fue su mejor amigo. Durante nuestra tarea conjunta de reparar camión, compartí parte de mi vida, incluyendo detalles sobre mi hijo. Después de un prolongado esfuerzo, Esteban logró que mi camión arrancara. Me sentí agradecido, pero no encontraba la manera adecuada de expresar mi gratitud por su generosidad y hospitalidad al ayudarme sin conocerme. Aunque le ofrecí dinero, amablemente lo rechazó. Sin un medio para mantenernos en contacto, decidí regresar en el futuro, esta vez con mi hijo, con la esperanza de que me detendría y tendría la oportunidad de mi hijo conocerlo. Esteban se despidió con una mirada intensa y una gran sonrisa en su rostro. De vuelta en la ciudad, compartí mis experiencias con mis compañeros, muchos de los cuales ya habían recorrido varias veces la misma carretera. Sorprendentemente, negaron rotundamente la existencia de la casa en el tramo que les mencioné. A pesar de sus negaciones, opté por no pensar en lo negativo y consideré la posibilidad de que simplemente no se hubieran percatado de la presencia de la casa en medio de la oscuridad y la neblina. Después de unas semanas, finalmente llegó el momento que había estado esperando. Un viaje por la misma ruta, pero esta vez de día y acompañado de mi amado hijo. Llenos de emoción durante el trayecto, compartí con él la historia de la amabilidad de Esteban. Decidimos llevarle un pequeño obsequio para mostrarle nuestro agradecimiento por lo que hizo aquella noche. Sin embargo, para mi sorpresa, mis compañeros tenían razón. A pesar de recorrer kilómetros a lo largo de la ruta, no encontramos rastro ni señales de Esteban, y mucho menos de la casa en medio del bosque. En ese momento, la confusión se apoderó de mis pensamientos, a pesar de tener la certeza en mi mente de que lo que viví era real y de haberlo compartido con mis compañeros e hijo. La ausencia de rastro de Esteban y la misteriosa casa generaban preguntas constantes. ¿Quién era realmente Esteban? ¿De dónde surgió y a dónde se fue? ¿Podría esto ser algo más allá del razonamiento humano? A día, cuando transito por esa carretera, persiste en mí el deseo de volver a encontrarlo y resolver las incógnitas que aún rondan en mi mente.